Buenas tardes, magistrada y magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral. Han sido convocados en esta fecha para llevar a cabo la presente sesión pública. Por favor, secretario de Acuerdos por Ministerio de Ley, realice el pase de lista y verifique la existencia del quórum legal. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a realizar el pase de lista a los integrantes del Pleno. Magistrada presidenta Esther Tero Bacote. Presente. Magistrada electoral Claudia Salvador Ángel. Presente. Magistrado por Ministerio de Ley Ángel Magdiel Benítez Pérez. Presente. Magistrada presidenta, le informo que se encuentran presentes los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, por lo que certifico que existe quórum para llevar a cabo válidamente la presente sesión pública. Gracias, señor secretario. Tomando en consideración que se encuentran presentes los integrantes del Pleno y que existe quórum legal para sesionar válidamente, declaro abierta la presente sesión pública. Damos inicio a la sesión pública convocada para el día de hoy, 16 de julio del 2026. Señor secretario, por favor, dé cuenta con el orden del día programado para esta sesión. Con su autorización, magistrada, el orden del día programado para esta sesión pública se encuentra integrado con los siguientes puntos. 1. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 2. Puesta a consideración y en su caso aprobación de un acuerdo plenario y 4 sentencias. Con la precisión de que se retira del orden del día el proyecto de resolución relativo al expediente TED-JE 070/2026. Son los asuntos que se encuentran listados para la presente sesión. Gracias. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, está a su consideración el orden del día programado para esta sesión por si tuvieran alguna manifestación al respecto. No habiendo manifestaciones, por favor, secretario de Acuerdos por Ministerio de Ley, someta a votación el orden del día. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistradas y magistrado, si están de acuerdo con aprobar el orden del día propuesto para esta sesión, les solicito a ustedes lo manifiesten levantando su mano. Magistrada presidenta, el orden del día programado para esta sesión ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. A continuación, procedemos a desahogar el segundo punto del orden del día y considerando que la segunda ponencia tiene 3 proyectos que somete a consideración de este Pleno, por favor, magistrado por Ministerio de Ley Ángel Magdiel Benítez Pérez, le solicito disponga de la cuenta. Con su venia, magistrada presidenta, buenas tardes a todos. Solicito, por favor, al maestro Eric Hernández Chicoteca de cuenta con los 2 proyectos enlistados, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio de la ciudadanía 56 de este año, promovido por la síndica municipal del Ayuntamiento de Tlatlauca, Tlaxcala, quien controvierte la reducción aplicada a la remuneración que percibe por el desempeño de sus funciones, al estimar vulnerar su derecho político electoral de ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio, porque si bien la autoridad responsable reconoce haber disminuido las percepciones de la actora y sostiene que ello obedeció a observaciones emitidas por el órgano de fiscalización superior del Estado de Tlaxcala, del análisis a las constancias que integran el expediente, se advierte que dichas observaciones no constituyeron una determinación definitiva, sino que formaron parte del procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, el cual contempla una etapa de solventación antes de emitir una resolución firme. Por lo anterior, se estima que la reducción salarial se realizó de manera injustificada, unilateral y sin sustento legal. De ahí que se concluye que la disminución de la remuneración vulneró el derecho de la actora a percibir íntegramente la retribución inherente al cargo de elección popular que desempeña, transgrediendo los principios de legalidad, seguridad jurídica. Por ello, se propone ordenar a la autoridad responsable restituir a la promovente las cantidades indebidamente descontadas desde la primera quincena de abril de 2026. En lo subsecuente, abstenerse de realizar nuevas afectaciones a su remuneración sin seguir el procedimiento legal correspondiente. Finalmente, al advertirse que la autoridad responsable incumplió un requerimiento formulado durante la instrucción del juicio, se propone imponer una amonestación pública. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al asunto general 68 de este año, promovido por un ciudadano a fin de impugnar el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, mediante el cual se determinó el desechamiento del plano de la queja presentada por el actor, al estimar que, de un análisis preliminar de los hechos denunciados y de lo que obra en el procedimiento sancionador respectivo, no se advirtió alguna infracción a la normativa electoral. Inicialmente, se destaca que el promovente presentó escrito de queja ante el Instituto
en contra de diversos ciudadanos por la presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como culpa y vigilando en contra de un partido político. Lo anterior, en razón de que se realizan diversas publicaciones en la red social Facebook respecto de la asistencia del ciudadano denunciado a eventos relacionados con espacios públicos deportivos realizados en el estado de Tlaxcala. Ahora bien, el proyecto propone reencauzar el presente asunto general a juicio electoral, al considerar que dicha vía resulta procedente para atender la controversia sometida a conocimiento de este tribunal. En lo que se refiere al fondo del asunto, se propone calificar de infundado el agravio planteado en el escrito de demanda por las razones siguientes. Contrario a lo referido por la parte actora, el acuerdo se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que la autoridad responsable hizo referencia a los artículos que resultan aplicables a la causal de desechamiento invocada y expuso las razones de justificación de su determinación. Por otra parte, respecto de la presunta vulneración a los principios de exhaustividad y congruencia, la parte actora sostiene que la autoridad responsable incumplió con dichos principios al realizar desde su perspectiva un análisis preliminar e incongruente de la cual de improcedencia no probatorio, respecto de las cuales la autoridad no emitió un pronunciamiento, así como las razones específicas por las que estima que la resolución impugnada carece de congruencia. Ahora bien, del análisis realizado a la resolución impugnada de este juicio, se advierte que se cumplió plenamente con el principio de congruencia, ya que existe plena coincidencia entre lo resuelto y lo planteado en la queja presentada, y tampoco se advierte contradicción alguna en el análisis expuesto en el acto impugnado. Por lo que, contrario a lo sostenido por el promovente, de las constancias que integran el expediente, se advierte que la Comisión de Quejas y Denuncias del ITE sí realizó el análisis preliminar exigido en la normativa electoral, determinando la improcedencia de la queja presentada, por lo que su actuar fue apegado a derecho. En consecuencia, al resultar infundados los agravios expuestos, el proyecto propone confirmar en sus términos el acuerdo impugnado. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Gracias, señor secretario. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, tienen concedido el uso de la voz por si tuvieran alguna manifestación respecto a los proyectos propuestos. Toda vez que no hay manifestación al respecto, por favor, secretario de Acuerdos por Ministerio de Ley, tome la votación de manera nominal. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Claudia Salvador Ángel, solicita usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor de los proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley Ángel Magdiel Benítez Pérez, solicita usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor de las propuestas. Magistrada Esther Otero Bacote, solicita usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos propuestos han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía TET JDC 056/2026 se resuelve. Primero, se declara fundado el agravio expuesto en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo, se ordena a la autoridad responsable cumplir con lo ordenado en el apartado de efectos de la presente resolución. Tercero, se amonesta públicamente al tesorero municipal de Teclaclauca en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Por lo que respecta al asunto general TET AG 068/2026, se resuelve. Primero, se reencausa el presente asunto general a juicio electoral, debiendo registrarse con la clave TET JE 068/2026 por las razones precisadas en el considerando segundo de la presente sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado por las razones precisadas en el considerando quinto de esta resolución. Tomando en cuenta que la tercera ponencia también tiene proyectos que somete a consideración de este pleno, por favor, magistrada Claudia Salvador Ángel, le solicito disponga de la cuenta. Gracias, magistrada presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Maestro Jonathan Ramírez Luna, por favor, de cuenta con los proyectos propuestos por la ponencia. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Doy cuenta conjunta con dos proyectos de resolución correspondientes a los juicios de la ciudadanía TET JDC 072/2026 y TET JDC 073/2026, los cuales fueron promovidos por el mismo ciudadano a fin de controvertir dos acuerdos de desechamiento dictados por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través de los cuales desechó sus escritos de queja al considerar que resultaban frívolas
ya que los hechos denunciados resultaban inexistentes. En ambos escritos de queja, el actor denunció una publicación realizada en la red social Facebook y dado que al momento en que la Autoridad Administrativa Electoral llevó a cabo la certificación de la existencia y contenido de las publicaciones denunciadas, ya no fue posible realizarla, dichas publicaciones ya no estaban disponibles, estimó que los hechos denunciados resultaban inexistentes, por lo que las quejas resultaban frívolas, debiendo desecharse los escritos de queja. A fin de controvertir tales determinaciones, el actor en ambos juicios señala los mismos conceptos de agravio, los cuales de manera esencial consisten en que la Comisión de Quejas y Denuncias, al emitir el acuerdo impugnado, realizó una indebida fundamentación y motivación al decretar el desechamiento de sus denuncias bajo el argumento de una presunta frivolidad e inexistencia de los hechos denunciados. Lo anterior porque considera el actor que la Comisión confundió la procedencia de la queja con la resolución de fondo de la misma, además de que no valoró adecuadamente los indicios aportados como medios probatorios, en este caso capturas de pantalla de las publicaciones denunciadas, argumentando que estos no generaban convicción. Menciona el actor que el principio de exhaustividad obliga a la autoridad responsable a agotar las líneas de investigación posibles antes de decretar la improcedencia de una queja o denuncia. En consecuencia, la pretensión del actor es que se revoquen los acuerdos impugnados a efecto de que la Comisión de Quejas y Denuncias admita sus quejas y realice una investigación exhaustiva. Ahora bien, previa a dar respuesta a la controversia planteada por el actor, se estima que los juicios de la ciudadanía de los cuales se da cuenta deben recausarse a juicios electorales, ya que la pretensión del actor es controvertir una determinación adoptada por la Comisión de Quejas y Denuncias contenida en un acuerdo, por el que se desechó de plano su denuncia y no la protección de alguno de sus derechos político-electorales. Dicho esto, ya en el fondo del asunto, se estima que los planteamientos del actor resultan fundados, ya que la Comisión de Quejas y Denuncias de manera errónea actualizó la causa de frivolidad confundiendo la imposibilidad de certificar la publicación con la inexistencia de los hechos. No obstante, dicho planteamiento a la postre resulta inoperante, porque del análisis objetivo del contenido de la propia publicación denunciada se advierte que, aún de tenerse por plenamente acreditada su existencia, ésta es jurídicamente incapaz de actualizar las infracciones denunciadas o cualquier otra, por lo que la denuncia resulta manifiestamente improcedente. Por lo tanto, el desechamiento debe confirmarse por una razón diversa a la expuesta por la autoridad responsable. En efecto, la Comisión de Quejas y Denuncias estimó que la denuncia resultaba frívola, porque al momento en que se llevó a cabo la certificación del enlace electrónico donde presuntamente se alojaba la publicación denunciada, ya no fue posible localizarla, por lo que concluyó que los hechos resultaban inexistentes y que el denunciante no había aportado pruebas mínimas para acreditar su veracidad. Sin embargo, en la consulta no se comparte la conclusión a la que llegó la autoridad responsable, ya que la imposibilidad material de certificar una publicación alojada en una red social no constituye por sí misma prueba de la inexistencia del hecho denunciado. En ese sentido, la Comisión de Quejas y Denuncias debió desplegar su facultad investigadora, pues el actor aportó los elementos probatorios mínimos con los cuales la autoridad administrativa electoral contaba con los indicios suficientes para instar el ejercicio de tal atribución. En ese sentido, lo ordinario sería revocar el acuerdo impugnado a efecto de que la Comisión de Quejas y Denuncias, de no advertir otra causa de improcedencia, admita el escrito de queja presentado por el aquí actor y realice una investigación exhaustiva tomando en cuenta todos los elementos aportados en el escrito de denuncia y determine lo conducente conforme a derecho. Sin embargo, se considera que a ningún fin práctico llevaría a adoptar dicha determinación, ya que del análisis al contenido de las publicaciones denunciadas no es posible advertir elementos que pudieran llegar a constituir una violación a la normatividad electoral, por lo que las denuncias sí resultaban improcedentes, debiendo confirmarse el desechamiento, sin embargo, por razones distintas a las consideradas por él. Lo anterior porque aún otorgando el valor probatorio demostrativo a la captura de pantalla aportada por el denunciante y suponiendo para efectos argumentativos que las publicaciones existieron exactamente en los términos reproducidos en sus denuncias, de su solo contenido es posible advertir que los hechos narrados no son susceptibles de actualizar las infracciones denunciadas al no advertirse la existencia de solicitudes para votar o elegir a alguien. No se pide el apoyo electoral, no se hace referencia a una jornada electoral, no identifica candidatura alguna, no contiene propuesta de gobierno, no solicita respaldo ciudadano, tampoco contiene emblemas institucionales, no hace referencia a programas gubernamentales, ni informa de acciones de gobierno. En ese sentido, el análisis preliminar de los hechos denunciados por el aquí actor en sus denuncias se puede concluir que aún entendiéndolos por ciertos para efectos del estudio inicial, no constituyen una infracción a la normativa electoral. En consecuencia, se propone que el pleito de jurisdicción se sustituya la motivación realizada por la Comisión de Quejas y Denuncias en el acuerdo impugnado y se sostenga que la improcedencia deriva de que del análisis integral de la propia publicación aportada por el denunciante, los hechos narrados no tipifican ninguna infracción electoral, pues aún suponiendo su existencia, los mismos no actualizan ninguna de las infracciones denunciadas, debiendo confirmarse el acuerdo impugnado. Finalmente,
Doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario por el que se propone declarar parcialmente cumplida la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal el 22 de mayo dentro del juicio de la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 9 de este año. En dicha sentencia se quedaron fundados los agravios planteados por el acto relativos al cierre indebido de la presidencia de comunidad de San José Tetel y que los integrantes del comité del Panteón se encontraban realizando actos de administración de este, relativos a la vulneración del derecho político-electoral de ser votado del actor en su vertiente de ejercicio al cargo derivado de los actos impugnados. Por lo que, en los efectos de la sentencia, de manera esencial, se ordenó al presidente municipal de Yauquemecan lo siguiente. 1. Realizar actos necesarios para que las instalaciones que ocupa la presidencia de la comunidad de San José Tetel fueran abiertas en su totalidad y puestas a disposición del actor en su carácter de presidente de dicha comunidad. 2. Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, realizar las gestiones necesarias a fin de que fuera asignado al actor un espacio físico dentro de la comunidad de San José Tetel que sirviera de manera provisional como oficina de la presidencia de comunidad. Y 3. Que llevaran a cabo mesas de diálogo o reuniones en las que estuvieran presentes el actor, los integrantes del comité del Panteón Eulalio López, personal de la Secretaría de Gobierno del Estado, así como de la ciudadanía de la comunidad, a efecto de que se informara lo resuelto por este tribunal, así como para que se buscaran establecer puntos de acuerdo relacionados con la administración del Panteón. Por lo que respecta a los actos relacionados con la apertura de la presidencia de comunidad de San José Tetel, así como la asignación de un espacio físico que debía ser ocupado por el actor de manera provisional como oficina de la presidencia de comunidad, se estima que ambos actos se encuentran debidamente complementados. Lo anterior, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable se encuentra acreditado que le fue asignado al actor un espacio temporal que fungió como presidencia de comunidad. Asimismo, ofreció medios probatorios que acreditan la fijación de cédulas de publicación a los estrados del que ocupa el ayuntamiento de Yocomecan y en las oficinas que ocupa la presidencia de comunidad de San José Tetel, en las que se informó del domicilio que temporalmente ocuparía dicha presidencia. Por otro lado, respecto de la apertura de las instalaciones que ocupa la presidencia de comunidad, así como su respectiva entrega formal y material al actor, tanto los integrantes del ayuntamiento como el director jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado aportaron diversos documentales con los cuales se puede acreditar que el 19 de junio se llevó a cabo la apertura y entrega material al actor de las instalaciones que ocupa la presidencia de comunidad San José Tetel. Por lo anterior es que se estima que respecto a estos actos la autoridad responsable dio cumplimiento en tiempo y forma a los mismos. Ahora bien, por lo que refiere a la realización de mesas de diálogo o reuniones, se estima que dicho acto se encuentra en vías de cumplimiento, toda vez que a la fecha aún se encuentra corriendo el término de los 45 días naturales otorgados para su cumplimiento, por lo que una vez vencido dicho plazo se procede a realizar el respectivo análisis sobre su cumplimiento. En consecuencia, se propone declarar el cumplimiento parcial de la sentencia emitida dentro del presente juicio de la ciudadanía y requerida de la autoridad responsable para que remita en su momento las constancias relacionadas con el cumplimiento del punto que aún se encuentra transcurriendo el plazo correspondiente. Es la cuenta magistrada, presidenta, magistrado. Magistrado y magistrado por el Ministerio de Ley, ¿tienen conseguido el uso de la voz por si tuvieran alguna manifestación respecto de los proyectos propuestos? Cada vez que no hay manifestaciones al respecto, por favor, secretario de Acuerdos por el Ministerio de Ley, tome la votación de manera nominal. Con su autorización, magistrada. Magistrada Claudia Salvador Ángel, solicita usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. Magistrado por el Ministerio de Ley Ángel Matías Benítez Pérez, solicita usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor. Magistrado Esterpero Bacote, solicita usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos propuestos han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía TEC JDC 009/2026 se acuerda, primero, se declara el cumplimiento parcial de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de la ciudadanía. Segundo, se ordena a las autoridades responsables y coadyuvantes procedan a dar cumplimiento a la totalidad de lo ordenado en la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de la ciudadanía. Tercero, se dejan a salvo los derechos del actor en términos del considerando cuarto del presente acuerdo plenario. En relación al juicio de la ciudadanía TEC JDC 072/2026 se resuelve. Primero, se reencausa el presente juicio de la ciudadanía a juicio electoral para quedar como TEC JE 072/2026. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado por las razones expuestas en la presente sentencia. Por lo que se refiere al juicio de la ciudadanía TEC JDC 073/2026 se resuelve. Primero, se reencausa el presente juicio de la ciudadanía a juicio electoral para quedar como TEC JE 073/2026. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado por las razones expuestas en la presente sentencia.
Ahora bien, considerando que se han agotado los asuntos listados para la presente sesión, magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, les consulto. Si tuvieran algún asunto adicional que tratar en la presente sesión, tienen concedido el uso de la voz. No habiendo asuntos adicionales que tratar, siendo las 14 horas con 56 minutos, se declara concluida la presente sesión. Gracias.